Pues muy buenas tardes. Lo primero agradecerte, Lola, y a la librería Rafael Alberti que nos acojáis esta tarde casi ya de fin de otoño en esta magnífica librería, en este templo de la cultura, a dos grandes fotógrafos, a dos fotógrafos y a un pequeño editor, pero un entusiasta de la literatura y de los libros, básicamente, fundamentalmente, también de la imagen. Hoy vamos a presentar un libro que tuve la suerte de poder editar de Cecilia Orueta, que se titula Dien y que en cierto modo las imágenes hablan por sí solas, no solo en el contexto de lo que ella refleja en cada imagen, sino de la propia literatura que conlleva la lectura de esas imágenes, ¿no? Habla del fin de la minería del carbón en las provincias básicas y fundamentalmente de León y de Palencia. Me toca muy de cerca porque soy leonés, vivo en el entorno de la minería, y la minería de León ha sido y ha representado prácticamente el 80% de la riqueza industrial de nuestra provincia. Cecilia, como nadie, ha sabido captar lo que, por desgracia, pasa en distintos ámbitos de la vida cuando algo desaparece o cuando algo se quiebra, y ha recogido de forma magnífica unas imágenes de cómo han quedado las cuencas mineras y todo aquel recuerdo, aquella estancia, aquellas vidas, en muchos casos olvidadas, en otros casos sesgadas por la tragedia, y el recuerdo de un futuro que no sabremos si volverá a ser o no. Lo normal es que fuese que no, pero tenemos la esperanza de que sea que sí. No por el hecho del teletrabajo ni volver a repoblar el ámbito rural, sino porque creo que al final todo vuelve al espacio, todo vuelve al lugar. Y os recomiendo de forma muy especial la lectura visual de este libro porque las imágenes son francamente hermosas y se leen francamente bien. Y quería agradecerte, Cecilia, de verdad que hayas depositado tu confianza en nosotros, y a Chema que nos acompañes esta tarde aquí. Agradecerte también tu gran labor como captador de vidas y captador de espacios. Y nada más, le paso la palabra reiterando mis agradecimientos a Chema. Bueno, buenas tardes. Esto es como celebrar otro milagro en los tiempos que vivimos, que sigan existiendo libros de fotografía a los que estamos en este oficio desde hace bastantes años y que hemos vivido tiempos mejores. Casi nos sigue sorprendiendo y nos sigue todavía emocionando un poquito más, ¿no? El libro que presenta Cecilia es un libro que me llega especialmente. Primero porque hay una forma de narrar que no es la típica habitual. Digamos que en la fotografía siempre los fotógrafos nos hemos querido de alguna forma encajonar en fotógrafos ausentes o fotógrafos presentes, ¿no? Y cada día veo más que ese fotógrafo ausente, que es el que registra teóricamente la realidad con esa mayor eficacia, por aquello de no alterar nada, está dando paso a un fotógrafo que, siendo ausente, como es el caso de Cecilia, está tremendamente presente su forma de ser, su forma de mirar y su sensibilidad. Yo creo que el libro que hoy nos presentamos es un libro que tiene una gran cantidad de paisajes que parten de la emoción y de la emoción de una persona que es capaz de sentir solidaridad hacia un momento, hacia una situación y hacia unos seres humanos. Me ha impresionado especialmente no ya la construcción estética, no ya que por supuesto en tu caso la tienes muy formada, sino tu forma de acercarte a los lugares, tu forma de ser capaz de resumir en una sola imagen todo un espíritu, toda una sensación, toda una vivencia, ¿no? Yo creo que este es un libro cinematográfico, por decirlo de alguna forma. Habéis empleado precisamente el símil de la palabra fin en inglés, que es como desde pequeñitos todos sabíamos que la película había acabado y nos tenemos que ir a casa. Pero es un libro que reconoce un ambiente que se mastica, ¿no? Entonces, yo creo que la primera pregunta, y lo que me gustaría que nos contase Cecilia, ¿qué hay de implicación personal tuya para haber dedicado un año de tu vida a vivir una cosa con la que en principio no parece que fuese muy de tu nivel de vida habitual, ¿no?
Pues implicación, bueno, muchas gracias también a ti, Lola, a la librería y por supuesto a ti, Chema, que una referencia en el mundo de la fotografía. O sea, para mí es un sueño que estés aquí, la verdad. Pero bueno, dicho esto, la implicación sobre todo afectiva, o sea, afectiva. Yo no me he criado en una cuenca minera, ni muchísimo menos. Yo no tenía ninguna relación con el carbón ni con el ambiente de las cuencas mineras. Conocí las cuencas mineras a través de Julio Llamazares, que es mi marido, y en su momento me regaló el libro de escenas de cine mudo, que se desarrolla en el pueblo en el que él estuvo viviendo de pequeño, en el que se crió, que está en plena cuenca minera. Entonces ese libro yo creo que en su momento me gustó mucho, me llegó al corazón, y luego cuando fui con Julio y me enseñó todo ese ambiente de la cuenca minera, realmente no sé, me llegó muy profundamente, ¿no? Y luego, pues como a menudo voy por León y he visto lo que queda de esas cuencas mineras, pues la relación es sobre todo afectiva, ¿no? Ver toda esa desolación y toda esa dejación por parte de las empresas que en un momento dado han colonizado ese territorio, es decir, que le han sacado todo el partido posible, un poco como ha pasado en tantos países de Sudamérica o de África, ¿no? Que viene pues esa sensación de haber colonizado ese territorio y una vez que me he aprovechado con todo, lo he dejado ahí todo tirado, pues sí, pues me llegó al alma, la verdad. Entonces, pues ya te digo, la relación es de que me afecta ver las cosas así, me afecta mucho. Tu forma de trabajar es plantearte de alguna forma un guión, plantearte unos objetivos, o vas buscando, es decir, ¿qué le dirías a un fotógrafo, a alguien que quiera contar una historia que debía plantearse un tema tan largo y al mismo tiempo tan eterno como este? Pues a ver, yo lo que hago al principio es intentar documentarme lo más posible, es decir, que leo todo lo que antes de ir al lugar, pues lo que hago, supongo que como la mayoría de la gente, que pues es documentarme, ¿no? Intentar leer lo más posible, y a partir de ahí yo diría que sí que voy haciendo un guión, pero un poco sobre la marcha, o sea, no lo tengo establecido desde el principio, sino que en función de lo que voy viendo que va sucediendo, pues voy ampliando ese guión, ¿no? A medida que yo supongo que un poco la fotografía es como, o sea, necesitas una serie de imágenes para contar esa imagen, entonces intentas pues buscar adjetivos fotográficos, ¿no? Como si tuvieras que escribir un libro, pues bueno, pues las imágenes son esos adjetivos que necesitas para seguir contando esa historia, ¿no? Entonces, en función de cómo se va desarrollando, pues pienso, ahora me falta es un ganadero, porque esto se ha convertido en una zona donde ahora hay ganado, en medio de todas estas montañas de carbón, ahora hay ganado, en medio de estas escombreras, entonces voy a intentar localizar a un ganadero, o me falta, en fin, voy construyendo la historia a medida que voy recorriendo y que voy escribiendo, entre comillas, ¿no? Con todos mis respetos a la literatura, que no tiene, pero bueno, sí, a medida que voy narrando, ¿no? El primer impacto es el del minero, ese hombre que todos tenemos en la cabeza, aunque no hayamos estado jamás en una mina, como en mi caso, pero que tenemos siempre en la cabeza ese impacto de hombre duro, capaz de resistir lo irresistible. Y bueno, a mí me impresiona especialmente por mi sentido de la claustrofobia, que es demasiado acusado, ¿no? Pero, ¿qué sucede en la mina entre ellos? Porque todo el mundo que me ha contado es que se construye una especie de cohesión entre los equipos de mineros curiosos por aquello de compartir que el miedo, la necesidad del apoyo, el hambre, ¿qué es lo que sucede ahí? Tú has estado con algunos y el libro empieza así. Sí, pues depende. Hace muchos años el hambre, por supuesto, y la necesidad, porque luego ha ido evolucionando, ¿no? Y ya en los últimos años la minería no tiene nada que ver con lo que fue, pero efectivamente, pues en los años en los que iban los mineros con alpargatas y prácticamente, pues el hambre también, ¿no? Hoy en día yo creo que, bueno, que menos mal que las cosas han cambiado mucho, aunque el trabajo en la mina sigue siendo muy duro, sobre todo en la mina de montaña, porque efectivamente son unos espacios de 60 centímetros,
pero el compañerismo, porque en cualquier momento yo te puedo necesitar y tú me puedes necesitar a mí, porque efectivamente es una profesión, es un trabajo muy peligroso, ¿no? Hay muchos accidentes y yo creo que la solidaridad es y luego el hecho de que yo creo que te marca mucho la personalidad el estar viviendo en la cuenca minera. Te hace una forma de ser, te hace una forma de entender la vida y de verla, ¿no? Porque no es solo el trabajo en la mina, es que es también una cultura que viene de tus abuelos, de tus tíos, una cosa que has mamado en tu casa desde que eras pequeño, y yo creo que todo eso te hace ser de una manera, ¿no? Y es verdad que si algo es muy característico es la solidaridad que hay entre unos y otros. Yo creo que no sé si a lo mejor entre los marinos en el mar, entre los puede suceder algo parecido, pero no creo que haya muchas profesiones que eso sea tan característico. Es decir, que en la mina, ahí abajo, aunque allá arriba nos podamos poner a parir, pero ahí abajo me necesitas y estoy para salvarte la vida aunque yo me la juegue, ¿no? Y a nivel caracterial de personaje, ¿cómo podría definir a un minero? ¿Qué podrías contar de su forma de ser o de su relación, de su...? Pues mira, no lo sé, supongo que habrá de todo, ¿no? Yo lo que pasa es que he tenido muchísima suerte con todo el mundo con el que me he ido encontrando, ¿no? No sé, pero yo es que me han tratado tan bien, han sido tan generosos, tan afables a la hora de contarme cosas, no sé decirte, yo creo que... ¿Cómo reaccionan ante una cámara? Es decir, porque a veces hay oficios que parece que les puede molestar, es decir, de alguna forma es exhibirse, ¿no? Cuando ven a una persona profesional tanteando, metiéndose como te han metido en sus duchas, en sus momentos de descanso. Yo lo que pasa es que tengo un aspecto de no ser nada profesional. Yo creo que no me toman muy en serio, cosa que me alegra enormemente, que nadie me tome muy en serio, porque... Entonces, pues de entrada yo creo que han sido durante muchos años tan denostados y ellos mismos han visto en lo que se ha convertido su territorio, que en cuanto tú les preguntas algo sobre su vida pasada, yo creo que te lo agradecen enormemente, porque ¿Se sienten olvidados? Se sienten olvidados, y es que yo creo que incluso, yo te lo decía antes, ¿no? Yo fíjate que la única relación que tenía con el carbón era cuando yo era pequeña, el ruido de cuando descargaban el carbón para las calefacciones centrales de nuestras casas, pues el ruido de la piedra de carbón, un poco el olorcillo y tal, pero era la única relación que tenía, no me preguntaba de dónde venía ese carbón. Y es verdad que años más tarde, cuando ves esas cuencas, dices, joder, pero si yo me he calentado con el trabajo de toda esta gente, ¿no? Y yo no creo que no solo o sea, que es verdad que han estado en parte un poco olvidados, y ya no solo incluso del propio León, de la propia ciudad de León. A lo mejor la cuenca minera estaba a 30 kilómetros de la ciudad y nadie es muy posible que nadie se fijara en lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Y no sé por dónde íbamos. Por la forma de ser. Por la forma de ser, pues... Es que, vamos a ver, pienso que, sin conocerlos, sí. Por eso quiero que me lo cuentes tú, pero que deben sentirse traicionados por la historia de alguna forma. Es decir, es estar viviendo toda una vida, y ahora que estamos en este momento de cambio, de liberalismos locos y de destrucción masiva de la naturaleza, etcétera, etcétera, donde todo parece que lo que antes era estable ahora es inestable. ¿Cómo reaccionan? Me interesa esa reacción anímica, es decir, ¿qué piensan del futuro, sabiendo que lo que tienen entre manos, su oficio, ya no existe claramente a nivel de darle de comer todos los días? ¿Crees que hay una sensación de sobreponerse, de reinventarse? Yo creo que están muy descreídos de todo, porque como realmente como no han tenido ayuda, bueno, es verdad que existen esas jubilaciones y hay muchos mineros jubilados y bien jubilados, es decir que, pero como ya no es solo una cuestión de lo que es la jubilación, sino que es que todo tu entorno no hay posibilidad de hacer nada más, porque no hay ningún tipo de industria, no hay nada. Durante todos esos años lo único que existía era la mina, entonces del momento en que cierran la mina, pues es que no queda nada, no hay ninguna posibilidad de trabajo ni para tus hijos, ni para... Entonces yo creo que es una falta de esperanza, pues porque han estado muy abandonados, los fondos miners han sido un desastre y han estado
completamente abandonado, es decir, que ese territorio ha quedado completamente devastado. Entonces hoy en día, pues no sé si en parte están viendo que puede haber un poquito de esperanza, hay algunos proyectos, hay algo de dinero que ahora la Junta de Castilla y León está destinando a las cuencas mineras, hay algunos proyectos. Entonces, bueno, pues posiblemente sí haya un futuro en todo esto, haya una reconversión que se lleve a cabo, ¿no? Luego está la fundación de la Ciuden, que quiere hacer, que también está con la idea de hacer proyectos por toda la cuenca minera a largo tiempo para que den puestos de trabajo. O sea que yo tengo la esperanza de que haya iniciativas y que en un futuro este territorio tan absolutamente desolado pues cambie, ¿no? Y en cuanto a lo que tú me decías, pues los mineros sí tienen la sensación de que han salido un poco por la puerta de atrás. Es decir, que cuando en otros países europeos, en Alemania, ¿no?, cuando los han alabado, vamos, los han aplaudido incluso y les han agradecido, pero digamos los políticos por el trabajo que han hecho durante tantos años, aquí en España no ha sido el caso. O sea, no han recibido un agradecimiento, ¿no?, sino han tenido que salir un poco por la puerta de atrás como un poco como si hubieran sido los malos de esta película que ha terminado, pues porque el carbón contamina y es verdad que sí, yo creo que tienen la sensación de haber estado un poco, que no ha habido ninguna gratitud, ningún reconocimiento por parte de nadie hacia ellos, y la sensación general yo creo que sí que es esa, vamos. El libro me ha gustado como lo habéis planteado el editor y tú, porque me parece que sí construye una historia. Es un libro para mí muy a nivel de piel. De piel en el sentido de que como construcción empiezas con el minero, con el poco trabajo que hay, con algunos restos que están ahí trabajando, y son imágenes que de por sí ya dan frío, porque de alguna forma todos tenemos en la cabeza lo que la minería es hoy día, ¿no?, de alguna forma. Pero lo que me ha gustado es que no te has detenido en parar y ver la tristeza del minero, sino el paso del tiempo a través de las cosas que antes no funcionaban y ahora no funcionan. Por eso todos esos paisajes que en el fondo has construido a lo largo del libro me parecen tremendamente hermosos, tremendamente bellos de por sí, porque son estéticamente muy bellos, muy bien construidos, pero tremendamente sensitivos. Es decir, me ha gustado, yo no sé, claro, hay gente que piensa que todo el mundo tiene una cámara y puede hacer fotos, ¿no? Pero yo creo que hay una sensibilidad muy diferente entre las fotografías que hacen algunos fotógrafos y los que hacen otros. Y yo a ti te clasifico, entre comillas, sin querer, entre esas personas que son capaces de poner mucha más alma en una fotografía, que no necesitas la viveza esa del contorno perfectamente dibujado, del puntillismo, de la precisión del dibujo, sino que lo que haces es crear atmósfera, crear una atmósfera que es la que nos cuenta más esa sensación de decadencia, ¿no? Y esa atmósfera es la que creo que habéis conseguido impregnar todo el libro, ¿no? Al principio mineros, luego todo el entorno donde se desarrolla esa minería, y al final esos otros ex mineros que están de alguna forma queriéndose conectar a través del recuerdo nada más, ¿no? Hay una foto maravillosa de un minero mirando a través de una ventana, mirando hacia esa cosa que a los demás nos da miedo, que es esa chimenea enorme y ese sitio negro, oscuro, angustioso, ¿no? Y vamos, me parece que habéis hecho un trabajo realmente maravilloso. De toda esta serie de paseos por estas imágenes, ¿con qué te quedas tú? Es decir, porque ¿qué es lo que más te ha impresionado de toda esta piel de casas destruidas, rótulos caídos? Pues yo creo que lo que más me ha impresionado ha sido más que el paisaje tanto industrial o el paisaje, yo creo que lo que más me ha impresionado ha sido la silicosis, fíjate. Creo que sí, porque no sé, o sea, que el resto de tu vida te quede una enfermedad tan terrible como es la silicosis, o sea, que el resto de tu vida tengas ya marcado tu futuro por un pasado profesional, y que eso te va a marcar tu vida y la de tu familia y la de, bueno, digamos que eso es, puede que es lo que me haya, no sé qué decirte, pero sí es lo que más me ha marcado, ¿no? Creo que sí. En el libro veo que también os habéis apoyado en la literatura. Sí. Es decir, porque he visto que hay, que habéis recurrido a cantidad de
citas de autores famosos, algunos muy conocidos y muy importantes en la literatura, ¿no? Entonces me ha llamado la atención porque yo no conocía que hubiese tanto autor que de alguna forma se hubiese referido a la minería, ¿no? ¿Cómo crees que funciona junto al lenguaje de las imágenes el lenguaje de la palabra? Pues yo creo que siempre ha funcionado muy bien. Yo creo que son lenguajes distintos, pero se complementan de maravilla, ¿no? A mí me gusta. A mí también, pero es muy complicado porque es el eterno defecto que tenemos de intentar decir con palabras lo mismo que expresan las imágenes, ¿no? Entonces ahí he visto una separación muy acertada entre la sensación de la imagen y el texto, ¿no? ¿Nos puedes leer alguno de los que Sí. a ti más te han gustado? Sí. Pues mira, si quieres vamos a hacer... Efectivamente hay por un lado hay lecturas literarias por esa vinculación de la literatura y la minería, esa cosa épica del minero y tal, y del trabajo en la mina, y luego hay citas también de los propios mineros, ¿no? Entonces, pues si os parece, voy a leer un poco de todo, ¿no? Yo no sé... Lola, por ejemplo, ¿lo puedo enseñar en pantalla? ¿Se ve? Vamos a ver si conseguimos que se vea un poco más. Sí. ¿Sí? Creo que sí. Nos lo van a decir enseguida porque los amigos lectores que están conectados, desde luego enseguida nos comentan cosas. No se oye bien, no se ve bien. Yo espero que se vea un poco, ¿no? Pero cuéntanos la fotografía. Mira, esta es la fotografía de un chaval minero, que es un chaval joven, muy joven, que yo me quedé impresionada porque... de estos mineros enamorados de la mina, y de padre, tío, hermano, abuelos, todos eran mineros, ¿no? Yo le preguntaba, pero bueno, Álvaro, macho, ¿qué te está ahí en la mina? Y dice, no, yo es que realmente la mina es lo que más me gusta en el mundo y lo volvería a hacer una y otra vez. Es un poco la sensación más curiosa, que yo me atrevo a decir que un porcentaje altísimo de los mineros con los que he hablado volverían a la mina, volverían a trabajar en la mina. Entonces este chaval, que se llama Álvaro Rodríguez, que era picador en la mina Salgueiro, que es la última que cerró de montaña, me decía, la mina me lo dio todo, comer, vestir, viajar. Es terrible ver esto así, saqueado. Fui minero y siempre lo seré, aunque trabaje en otra cosa. Esta mina que cerró, yo la vi el último día que cerró, y volví al cabo de 2 meses, y al cabo de 2 meses parecía que habían transcurrido 200 años. Estaba completamente saqueada. Es decir, habían entrado, se habían llevado todo, habían roto los cristales de los vestuarios, se habían llevado las duchas, o sea, en cuestión de 2 meses estaba completamente saqueada. Bueno, este es el testimonio de uno de los mineros. Es que la verdad que hay muchos, ¿no? Pero bueno, esto es otro testimonio de un minero que ha escrito un libro precioso de relatos mineros, que se llama Juan Carlos Lorenzana. O sea, es un minero que conocí trabajando, él ya era jubilado, me puse en contacto con él para que me enseñara un poco, pasear por allí, que me enseñara un poco el territorio, y resulta que estaba escribiendo un libro sobre relatos mineros, que además es un libro bellísimo. Y me dice, allí en pie, aquí es la cita que aproveché de su libro, dice, allí en pie, apoyados contra el mostrador del bar, surgen como pavesas de una hoguera que fuesen iluminando la noche cerrada los más increíbles, tiernos, ciertos y hermosos relatos, rara vez autobiográficos, narrados siempre con enorme y merecida admiración. Es ahí donde los más jóvenes, a golpe de trago, copla y relato, se empapan de cultura, orgullo y tradición. Esto es un bar minero, hoy en día cerrado, ¿no? Y estos son los propietarios del bar. Voy a leer otra de un minero que me impresionó muchísimo, que es un paisano mayor que vivía en un pueblo donde había, no recuerdo muy bien el número de habitantes, pero que ahora solo quedan él y su mujer, y él presenció el accidente minero más importante, donde murieron 14, los 14 de Casetas. Joder, a ver si lo encuentro. Es que lo tenía marcado, pero no sé dónde. Bueno, pues no lo encuentro. Así que voy a leer uno de Julio Llamazares, precisamente,
del libro que os he comentado antes, de escenas de cine mudo. Dice: la primera noticia que tuve de la mina fue la respiración de Luis, el vecino de arriba de mi casa. Ni siquiera recuerdo ya su cara. La respiración de Luis era la de un buey cansado, monocorde y profunda. Llegaba día y noche a través de la escalera como si, en lugar de un hombre, hubiese un nido de abejas en el piso más alto de la casa. La respiración de Luis era como una gotera. Estaba siempre presente y era imposible olvidarla. Bueno, esta ilustra la foto de un minero con silicosis de tercer grado. Y bueno, este hombre, hablé hace 2 semanas con él o 3, le han hecho un trasplante de los 2 pulmones y está como Dios. O sea que muy bien. Y luego, bueno, es que no sé dónde está, una de Emilio Zola, de Zola. El pozo devoraba hombres por oleadas de 20 o 30 con una boca tan enorme que ni siquiera parecía notar que los tragase. Se acurrucó junto a sus compañeros y la jaula se sumergió de nuevo para reaparecer, transcurridos 4 minutos, dispuesta a engullir otra carga de hombres. Durante una media hora el pozo estuvo devorando con su estómago más o menos voraz y, según la profundidad a que su carga descendía, aunque sin parar, siempre hambriento, con unos intestinos capaces de tragarse todo un pueblo. Aquello se llenaba y seguía llenándose, y la jaula remontaba al vacío con el mismo famélico silencio. Y esto ilustra un lavadero de unas antiguas instalaciones. Bueno, pues un poco, yo creo que os hacéis una idea Aquí hay otra cita literaria de Luis Mateo Díez, porque es verdad que ahora, el otro día se presentó aquí en la librería un libro maravilloso que se llama Hijos del Carbón, de Noemí Sabugal, hija de minero. También es verdad que hay como un resurgir, hay mucha gente ahora, yo creo que esos nietos e hijos de mineros que están escribiendo sobre la minería y sobre lo que ha sucedido después del cierre de la... Y yo con Noemí he coincidido, ella en literatura y yo en fotografía, pero algunas veces hemos coincidido las dos en... Y entonces, bueno, Luis Mateo Díez, en el libro que se llama El Aliso, dice: pocos embrazares se acuerdan del pesero, porque los años no pasan en balde y los hombres de la mina pierden relieve cuando la dejan, pero agrada ver cómo los hijos no olvidan a los padres. Es una imagen de antiguos mineros, ¿no? Entonces, bueno, pues... Oye, la vida del minero fuera de la mina, porque he visto que también en algunas empresas construían casas para los mineros. ¿Se daba eso algún...? Me dio por pensar, que no tengo ni idea, porque se llaman colaminas, ¿no? Colaminas, sí. Colaminas. Bueno, las empresas lo construían todo. Aquí está Julio, que podría hablar de ello con muchísimo más conocimiento que yo, porque para eso se ha criado en un pueblo minero. La empresa lo construía todo, o sea, hacía los cines, los economatos donde comprar, absolutamente todo pertenecía a la empresa. De manera que los colegios, todo pertenecía a la empresa. Es decir, que aparte de la hermandad, por ser minero debajo, en no sé cuántos cientos de metros debajo de la tierra, se producía también otra fusión en la vida diaria a nivel familiar también. Totalmente, es decir, todo pertenecía a la empresa. Tú ibas a comprar, el economato pertenecía a la empresa, el cine era de la empresa, el hospitalillo, por supuesto, cuando te ponías malo era de la empresa, las casas donde vivías eran de la empresa. Y bueno, a la empresa le compensaba que tú te vieras protegido de esa manera, ¿no? Y que tuvieras ese entorno. O sea, todo era la mina y la empresa. Es curioso, ¿no? Porque salvo en la Guardia Civil, yo creo que no hay otros Pues, sitios donde se dé ahora mismo esa fusión. Pues supongo que sí, que efectivamente, pero era así, yo creo que en la mayor parte de las cuencas mineras, ¿no, Julio? Era un poco... Bueno, tampoco era inocente, era así como tú lo cuentas. Se le oye bien a Julio, Julio, te voy a pasar el micrófono. Bueno, no, Sí, hombre, sí, y lo... que yo he venido a espectador. Ya, pero te ha tocado, macho. Venga, cuéntale un poco que... No, bueno, tampoco yo soy de familia minera, viví en un pueblo minero toda la infancia porque mi padre era el maestro, uno de los maestros, pero vivía en una colomina, las casas eran de la empresa, digamos que era la empresa patriarcal,
que procuraba todo, el ocio, el cine, hasta el baile, la sanidad, las escuelas eran de la empresa, hasta el cuartel de la Guardia Civil de Sabero, que está ahora donde el Museo Minero, lo hizo la empresa, porque era una forma de controlar la vida y la muerte y la hacienda, porque incluso desde el punto de vista económico, el dinero que pagaban a los mineros acababa revirtiendo en la empresa porque lo gastaban en el economato, lo gastaban en el cine, etcétera, y sobre todo procuraban una cosa fundamental y que explica esto que tú cuentas en el libro de la desolación, devastación en que quedó todos esos territorios de las cuencas, que es que procuraban un absoluto monocultivo. No se podía establecer ningún otro tipo de empresa, de industria paralela que no fuera relacionada con la mina, de manera que la gente, que los hijos de los mineros acababan en la mina, porque no se podían buscar otro, salvo que se fueran de allí. De manera que no dejaban que otras empresas, otras iniciativas, otras industrias se establecieran en las cuencas mineras, en los valles, porque era la manera de tener controlado absolutamente todo. Con lo cual, no digamos ya en la época de la dictadura, el minero que era un poco contestatario no es que se quedara sin trabajo, se quedaba sin casa y se quedaba sin vida. O sea, con lo cual, por un lado, era un poco patriarcal y protector, pero por otro lado era una forma de controlar el mundo, y el Estado hacía lo mismo, porque el carbón, cuando Noemí titula ese libro Hijos de Carbón, no es que todos los hijos de los mineros fueran hijos de carbón, es que todos somos hijos de carbón, porque todo el desarrollo, no solo en España, sino en Europa en el siglo XX, viene del carbón. De hecho, el embrión de la Comunidad Europea fue el Comecon, que era la industria del carbón y el acero, que fue el origen de la Comunidad Europea. El carbón era un sector estratégico y el propio Estado quería controlar. Los mineros no iban a la mili, por ejemplo, no iban al ejército, etcétera, porque era un sector fundamental. Entonces estaba todo controlado por el Estado y por las empresas, y es verdad. Y eso explica que cuando se acaba el carbón no queda nada, que es lo que cuentas tú en tu libro, creo entender. Pero bueno, yo venía espectador. No, pero es un libro de la desolación, porque efectivamente, al margen a nivel gráfico, a nivel de tus imágenes, ¿no? A nivel de la realidad real de la historia de la minería, de cómo las empresas aglutinaban todo eso, que me hace gracia porque de alguna forma se repiten esquemas, no de la misma manera, ¿no? Pero hay empresas enormemente grandes, incluso las tecnológicas, que están repitiendo de alguna forma ese tipo de historia. O sea, le dan todo al empleado, absolutamente todo, a cambio de un control total. O sea, es que es absolutamente todo. Silicon Valley ahora es lo mismo. Es decir, que de alguna forma eso ha creado, ¿no? una maquinaria que es muy útil, en el fondo, ¿para qué? Para controlar, ¿no? Bueno, me parece todo tremendo cómo la vida se reinventa, pero las grandes ideas de cómo someter a los demás siguen permanentemente ahí debajo, ¿no? Siguen ahí creciendo, digamos, como decía Bertolt Brecht, la serpiente ha vuelto a poner los huevos. O sea, es todo un poco así. Bueno. Pues yo nada más que puedo felicitarte por un trabajo que de verdad me parece, yo no sé cómo se verá al cabo del tiempo, ¿no? Porque claro, las fotografías hechas, las fotografías son básicamente documentos del paso del tiempo, ¿no? Y una cosa como esta, donde tú haces fotografías del paso del tiempo, aplicadas todavía a unas superficies y a una forma de vida que ya claramente no es, no sé cómo pueden quedar en el futuro. Es decir, porque volvemos a hablar del pasado fotografiando el presente. Es decir, todo lo que hay es una especie de nostalgia hacia atrás
mirada y como herramienta la fotografía es la perfecta para eso, ¿no? Porque la instantánea es eso, es detener un momento que en el momento que está detenido ya pasa a ser historia, ¿no? Y yo creo que has hecho pues un gran trabajo histórico de lo que es la decadencia en esa zona y de lo que es la decadencia humana y de cómo todos tenemos que estar ojo a visor en el sentido de que nada permanece, todo pasa, ¿no? Y no sé qué más tontería decirte, porque... No, hombre, muchas gracias, Chema, no, mil gracias, claro que sí, muchísimas gracias. Yo creo que la memoria, no sé si lo he leído en alguna parte, pero vamos, sí, la memoria es perezosa y yo creo que el hecho de fotografiar, bueno, yo creo que está bien tener ese documento ahí para poder verlo de vez en cuando y poder recordarlo, de dónde venimos, ¿no? Como dicen los historiadores, para saber lo que somos, ¿no? Y bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido y a Héctor le agradezco muchísimo, que yo creo que para un fotógrafo, vamos, para alguien que le gusta hacer fotos como a mí, ver tu trabajo plasmado en un libro pues es un lujo, porque es muy difícil, como tú bien sabes, publicar libros de fotografía y yo creo que el sueño de cualquier persona que le guste hacer fotografías es ver las fotografías plasmadas en un libro, porque lo puedes dejar en una estantería y al cabo de un tiempo lo miras, lo vuelves a ver y tal. Pero el libro es lo que permanece. Y lo que permanece, efectivamente. Al final, la cosa esta del prurito personal, de imágenes muy bonitas, enmarcadas, puestas en una pared, al final lo que permanece es el libro. Y en ese sentido está muy bien recogido este libro. Primero, todo es crepuscular, cosa maravillosa, que le da lo que llaman los cineastas un tempo muy adecuado de bueno, pues lo que es un repaso a una vida perdida, pero vuelve a renacer con el futuro, con esas imágenes al final de antiguos mineros o de gente que de alguna forma se está reinventando en forma de pues haber puesto un bar o haber intentado una cosa, ¿no? Por eso en fin, que me parece un éxito de organización, un éxito de disciplina literaria a la hora de ponerlo en imágenes y nada más. Y felicitaros al editor y a ti como autora, porque merece la pena, y creo, y ojalá se quede esto como un documento a guardar, y ojalá estas fotografías al final acaben quedándose en algún sitio, ¿no? Estamos luchando porque el Ministerio de Cultura y la cultura española se dé cuenta que hay una cantidad tremenda de patrimonio que se está perdiendo, de fotógrafos que no saben qué hacer con sus fotos, que ya no es viable publicarlas porque conlleva unos gastos tremendos, y que sería muy sencillo todo eso reunirlo en un archivo que pueda ser visitado por todo el mundo, ¿no? Yo creo que ese es lo que se dice ahora, ¿no? Lo que no se enseña no existe, lo que no se ve no existe. Por tanto, ahora que afortunadamente por lo menos los medios digitales nos permiten recopilar imágenes sin demasiado problema, ojalá esta sea una de las iniciativas que acaben inundando esos fondos de terabytes de las bases de datos de la fotografía española. Pues nada, muchas gracias, Lola, gracias, Héctor, por darme la oportunidad, y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a ti, Chema. Gracias a ti, un lujazo, de verdad. A los tres, ha sido una conversación estupenda sobre un libro estupendo, The End, editado en Eolas, que está disponible en la librería Alberti y en nuestra web también. Y me ha encantado este lazo de unión con la presentación de Hijos del Carbón de Noemí Sabugal, que hicimos en septiembre, me parece que fue, a primeros de septiembre, ¿no? Así que bueno, estos encuentros en Alberti pues realmente es una larga conversación, ¿no? Y seguimos aquí. Muchísimas gracias, Chema Conesa, un gran honor tenerte aquí, Cecilia Urugueta también, grandes fotógrafos los dos, y Héctor Escobar también, un gran editor desde León, ahí, tendiendo siempre la luz encendida, ¿no?, de la buena edición independiente en León. Así que muchas gracias a los tres, y el libro, pues ahora vamos a ver si hay alguien que lo quiere firmar. Y gracias a todos los que os habéis unido a esta conversación y que nos acompañáis cada día en los encuentros en Alberti a domicilio. Muchísimas gracias, y bueno, pues ahí se queda esta propuesta de Chema sobre ese gran legado, ¿no?, de la fotografía española, de los fotógrafos españoles. Pues ahí está. Muchas gracias. Gracias, Lola. Muchas gracias.